y dicen, eso no es correcto, porque Dios me ha mostrado lo que es correcto. Y lo que ellos no entienden es que Dios trabaja de muchas formas diferentes. ¿Y por qué limitamos a Dios? Así que pensé, por más de 40 años si yo pudiera escribir las mejores formas que Dios me ha mostrado a través de invitados, de cómo alcanzar el mundo invisible y bajar la sanidad. ¿Cómo beneficiaría a muchas personas? ¿Quieren que les enseñe eso? Hay una dimensión. Le dio Miriam, su madre. No era Jesús, por cierto, era Yeshua. Cuando Jesús enseñaba, cuando Yeshua enseñaba, se sentaba y muchos rabinos enseñan así. Y yo quise enseñar así, ¿está bien? Muy bien, ahora, yo voy a decirles lo que el Espíritu Santo me ha revelado. Y esto es muy importante que lo entiendan, que lo tomen. Lo primero de lo que voy a hablar es una palabra que, según entiendo, Joyce Meyer tiene una serie de esto. Es una serie de CDs de este tema y nadie lo compró y luego cambió el título y lo compraron. Pero el título original es de lo que quiero hablar. Humildad. Ahora, tengo un amigo y ese amigo me dice todo el tiempo, no soy nada, tengo que decirlo, yo vengo de maestros como Kenneth Hagin. Yo soy la justicia de Dios en el Mesías Jesús. Lo sé, lo escuché decir eso, pero yo no dije nada, es asunto suyo, ¿saben? Pero les diré algo, tiene que ver con la motivación. Escucho a muchas personas decir, soy la justicia de Dios, y esa motivación no es correcta. ¿Entienden lo que digo? Escucho a personas decir, no soy nada. Yo te digo ahora, honestamente te lo digo, no soy nada. No soy nada. Sin Dios no estaría sentado aquí, sin Dios ni siquiera estaría vivo ahora, sin Dios no sabría dónde iré cuando muera. Sin Dios no querría vivir. Y encontré esta escritura, Gálatas capítulo 6, verso 3. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Reconoce que lo único bueno en mí y lo único bueno en ti nada va a pasar. Ella sabía que no era nada y que Dios podía usar la nada y hacer algo de la nada. No hay lugar para la arrogancia. Ahora, una de las claves de caminar en humildad es caminar en perdón, y quiero agregar la palabra instantáneo a perdón. ¿Por qué? Entre más esperas, más difícil es. Debes perdonar al instante. Marcos 11, 25 y 26 dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, eso es muy inclusivo, ¿saben? Cualquier cosa, ¿qué? Lo que sea, ¿contra quién? Quien sea. Ahora, aquí es donde el perdón es difícil. Es muy importante darse cuenta de que si esperas sentirlo, esperarás para siempre. Es una decisión. Voy a seguir al Mesías. No me importa si duele, no me importa qué pase, no me importa lo que sienta. Yo soy un seguidor del Mesías. Y voy a perdonar al instante. Es una decisión. Y tú puedes tomar la decisión. No puedes controlar el sentimiento, pero puedes tomar la decisión. El sentimiento ya vendrá. La segunda cosa es que yo pensaba, de forma errónea, y estaba mal, que si alguien me hacía algo malo, tenía que pedirme perdón para que yo lo perdonara. No es cierto.
Dios me dio la orden de perdonar sin importar si lo piden o no. Y número 3, puedes perdonar a alguien y en verdad perdonarlo, pero tiene que ganarse tu confianza. No significa que seas tonto. No tienes que confiar en él, pero tienes que perdonarlo. Ahora, cuando entiendes esto, es fácil perdonar. Alguien lo dijo así: la falta de perdón es beber el veneno que quieres que la otra persona tome. ¿Sabes a quién lastimas? Solo te lastimas a ti. Ahora, la segunda cosa de lo que quiero hablar es sobre algo que no muchas personas hablan y deberían. Más importante en el corazón de Dios en este momento de la historia, y es la santidad, la pureza. Hebreos 12:14 dice: busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por cierto, esta es mi postdata. Nadie verá al Señor en esta vida o cuando se vayan. ¿Hay alguien interesado en ver al Señor cuando se vaya? ¿Alguien interesado en ver al Señor en Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. La moralidad bíblica no cambia con los tiempos. Dios dijo: soy el mismo ayer, hoy y siempre. Y podrán pensar que al practicar la nueva era, la homosexualidad, el sexo sin matrimonio, vivir con una pareja sin el matrimonio, pornografía, todo lo enlistado en Deuteronomio 18, que verán a Dios, están, como las Escrituras dicen, están engañados. Les digo que la santidad es posible. Perdón, aquí hay otro instantáneo. Vive en arrepentimiento instantáneo. ¿Sabes por qué? El diablo es como un vendedor de puerta en puerta. Lo que hace es poner el pie en la puerta. Y ya no puedes cerrar la puerta. Ni siquiera quieres abrir la puerta. En cuanto tienes un pensamiento que no es bueno, puro y santo y de buen nombre, conoces la fuente y cierra la puerta. No dejes que el diablo ponga un pie, porque él no juega limpio. Como muchos dicen, una vez que te arrepientes, nunca tienes que arrepentirte de nuevo. Bueno, esto fue escrito para los creyentes. Déjame leerte esto. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. ¿Eso es bueno? Pero si no confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para no limpiarnos de toda maldad. ¿Quién quiere ver a Dios sin justicia? Yo no. De acuerdo, creo que dejé mi punto claro. Y por cierto, encontré el poder de proclamar la palabra de Dios en voz alta. Cuando era un joven creyente, de pronto tuve un espíritu, voy a ser honesto contigo, tuve como un espíritu de lujuria. Y pensé, soy creyente, no debería tener esto. ¿De dónde viene? Ya sé de dónde viene, no de mí. Es un espíritu demoníaco. Y encontré una escritura al respecto. Dichosos los de corazón limpio. Y sucedía que cada vez que tenía un espíritu susurrando mentiras a mis oídos, yo decía: dichosos en voz alta, benditos los de espíritu limpio. ¿Y saben qué? ¿Qué dice en la Biblia? Resiste al diablo y él huirá. En griego, eso huirá aterrado. Es como tomar la espada, la palabra de Dios, y decir: anda, toma esto, diablo, toma esto. ¿Entiendes? De acuerdo, y eso funciona para todo. Debes encontrar una promesa, aprenderla y decirla en voz alta. Ahora, hablando de demonios, ¿sabías que no todas las enfermedades son enfermedad? 1/3 del ministerio de Jesús fue echar fuera demonios de las personas. ¿Te das cuenta de a qué se exponen nuestros jóvenes ahora?
Vamos a tener un gran movimiento del Espíritu de Dios y uno de los principales trabajos de la iglesia es liberar a esos jóvenes de lo demoníaco cuyas puertas ellos abrieron. Así que debes reconocer si estás orando por una sanidad o estás orando por una liberación. La tercera cosa más importante que escribí, me encanta esto, es practicar la presencia de Dios. Verás, había un hombre llamado hermano Lawrence, y él escribió un libro sobre este tema. Él era un monje modesto. ¿Sabes cuál era su trabajo? Lavar la vajilla. Pero era tan feliz. No se estaba quejando. Era tan feliz porque practicaba la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba en lavar esa vajilla. Yo puedo hacer eso. Tú puedes hacerlo. Salmo 16:8 en versión amplificada. Puse al Señor continuamente ante mí. No es que el Señor esté continuamente ante mí. Yo puse al Señor. Estoy consciente del Señor. Reconozco al Señor. Voluntariamente dije, Señor, estás ante mí continuamente, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Y cuando estás en esta presencia de Dios, hay sanidad. Les voy a explicar esto. Isaías 53:5. Por sus llagas fui sanado. ¿Has oído eso? Otra palabra para llagas, si lo ves en hebreo, es por su compañerismo. Fui sanado. Ve lo importante que es la presencia de Dios. Ahora, el Espíritu Santo y la palabra hablada de Dios trabajan juntos. Déjame mostrarte la primera mención de eso. Se encuentra en Génesis, capítulo 1 y verso 1. Es una buena primera mención. En el principio era Dios. Y el segundo verso. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y el tercer verso. Dios dijo. Lo que no vemos es que debemos estar en el Espíritu antes de hablar la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Es un principio tan importante que debes entenderlo. Algunas veces oí decir esto. Dijeron, si solo tienes la palabra de Dios, te secarás. Si solo tienes el Espíritu de Dios, explotarás. Pero si tienes la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, crecerás. ¡Es hora de crecer! Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Muchos televidentes... Podrías traducirlo como espíritu o corazón. Cuando escuchas y lees sobre el corazón es el espíritu, cuando lees sobre el espíritu es el corazón. Bueno, en Juan 7, no en todos los casos, pero en muchos casos. Juan 7:38 nos dice, ¿dónde se localiza el espíritu? ¿Dónde se localiza el corazón? Aquel que cree en mí, esto es Yeshua hablando, aquel que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su vientre o de su corazón brotarán ríos de agua viva. Entonces, ¿dónde está el espíritu y el corazón? En tu vientre. Y entrevisté a un hombre que me dijo algo que era revolucionario. Me dijo, ¿cómo podía estar en el espíritu todo el tiempo? Dijo, Sid, quiero que imagines un pozo al estilo antiguo, con la cubeta y la cuerda, y dejas caer la cuerda, y desenrollas la cuerda hasta el fondo del pozo y se llena de agua y luego la vuelves a enrollar. Dijo, no la enrolles. Quiero que en tu imaginación creas que vas a bajar como la cubeta. Vas a bajar al agua del pozo despacio. Haz esto conmigo. Baja hasta tu espíritu, que ¿dónde está? En tu vientre. Hazlo ahora. Y luego dijo, el truco es si puedes quedarte ahí todo el tiempo. Y lo que descubrí es, he estado haciendo esto y me quedo en el espíritu y ahora tengo discernimiento donde no lo tenía. ¿Sabes? Alguien puede hablar y yo sé si está en el espíritu o no está en el espíritu, si es verdad o no lo es.
Puedo funcionar desde el espíritu. Estás en el espíritu incluso si no haces esto, no me malinterpretes. Pero estás consciente de estar en el espíritu todo el tiempo cuando haces eso. La segunda forma de estar en el espíritu, siempre, sabes, es una forma simple. Y todo creyente puede hacerlo. No todo creyente tiene el don de lenguas para hablar públicamente o lenguaje sobrenatural para hablar públicamente en una congregación. Pero Pablo dijo todos, estaba seguro, todos. Pablo dijo todos pueden hablar en lenguas. Y luego dijo, yo hablo en lenguas más que cualquier hombre, y ese hombre escribió la mayoría del Nuevo Testamento. ¡Quiero hacer lo que él hizo! Y tengo que decirte, cuando hablas en tu lenguaje sobrenatural, al instante estás en lo sobrenatural, te des cuenta o no. Y lo tercero, ya te lo dije, arrepentimiento instantáneo. No dejes que el diablo ponga el pie en tu puerta. Ya no, ¿entiendes? Bueno, ¿alguien quiere una doble porción del Espíritu de Dios? Muy bien, les diré cómo hacerlo. Segunda de Reyes 2, verso 9 y 10. Elías estaba hablando con Eliseo y Elías estaba a punto de ser llevado al cielo por los carros de fuego. Y esto es lo que Elías le dijo a Eliseo: pide qué quieres que haga por ti antes de que sea llevado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y dijo: has pedido algo difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, será hecho para ti. Pero si no, no será hecho para ti. ¿Ve lo importante que es siempre estar consciente? He puesto al Señor continuamente, es lo que David dijo, continuamente ante mí. Sé consciente del Señor. ¿Por qué no querrías estar consciente de que el Señor está continuamente ante ti? Lo mismo en el Nuevo Testamento. Mateo 25, 8 y 9. Las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Y las insensatas le dijeron a las prudentes: dennos algo de su aceite, para que nuestras lámparas no se apaguen. Esto fue antes de la gran boda judía. ¿Entiendes? Nuestras lámparas se apagarán. No puedes dejar que tu lámpara se apague. Pero las prudentes contestaron: no, si no, no habrá suficiente aceite para ustedes y nosotras. Ustedes vayan a comprar el suyo. No puedes comprar el tiempo de otro con Dios. Tal vez quieres dárselo a alguien, pero no puedes. Cada uno tiene que invertir, sembrar en el reino de Dios. Y si no lo has hecho, recuerda lo que dije: arrepentimiento al instante. Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado fue pastor por 10 años en una congregación llena del Espíritu Santo y nunca escuchó la voz de Dios y se desesperó y tuvo una visitación donde le dieron 4 claves que dice que el 100% de las personas que hagan lo que él dice podrán oír a Dios como él, si no mejor. ¿A alguien le interesa? Estoy muy emocionado por el Dr. Mark Virkler, porque el Dr. Virkler oyó a Dios sobrenaturalmente, que todo verdadero creyente que hace lo que dice la Biblia puede ser normal como lo define la Biblia, oír la voz de Dios diario, ellos mismos. Hubo un tiempo, Mark, que como pastor de una iglesia llena del Espíritu Santo, no escuchabas la voz de Dios. ¿Qué hiciste al respecto? Luché por 10 años, intenté todo lo que pensé que funcionaría. Leí las Escrituras, eso no funcionó. Ayuné más días, eso no funcionó. Le pregunté a las personas que escuchaban a Dios cómo suena. Y dijeron: bueno, solo sabes que sabes. Y dije: no lo sé, por eso estoy preguntándote. Eso no me ayudó nada. Dime cómo suena su voz. Y nadie podía decirme cómo sonaba la voz de Dios.
Intenté de todo, nada funcionó. Fui al colegio bíblico, obtuve un diploma, me ordenaron como ministro. Todas esas cosas se supone que funcionarían. Y se sintió desesperado y decidió que se iba a tomar un año y no haría nada sino orar para escuchar la voz de Dios y estudiar tanto como pudiera, y se desesperó. Y al desesperarse, después de unos 6 meses, de pronto, ¿qué pasó? Y el Señor me despertó como a las 5 de la mañana con una voz retumbante. Y es la única vez en toda mi vida que he escuchado una voz retumbante. Mark, despierta, voy a enseñarte a escuchar mi voz. Y salí de un brinco de la cama y fui a mi oficina y me senté con mi Biblia. Y él me llevó a Habacuc 2, 1 y 2. Me mostró 4 cosas que Habacuc hizo que le permitió escuchar la voz de Dios. Ver una visión y escribir página tras página lo que Dios le decía a él. Déjame decirte lo que pasó. Cuando comenzó a escuchar la voz de Dios, comenzaré con tu matrimonio. ¿Qué pasó con tu matrimonio? Bueno, mi esposa dijo que su matrimonio mejoró mucho cuando comencé a oír la voz de Dios. Y es porque el Señor en mi devocional decía, Mark, ama a tu esposa. Y yo le decía, en cuanto la arregle. Y él decía, no dije que la arreglara, sino que la amaras. Y yo decía, lo haré en cuanto lo arregle. Y dijo, Mark, ama a tu esposa. 50 veces me dijo que la amara tal como era, sin intentar cambiar su personalidad y hacerla más como yo. Él dijo, está bien como está. Y también esto es cristianismo básico. Debes honrar a las personas y amarlas. Muy bien, a tus hijos. ¿Cómo afectó tu relación con ellos también? Bueno, en ese momento habíamos traído a una chica adolescente a nuestra casa por un tiempo. Ella había escapado de la casa de sus padres y sus padres iban a nuestra iglesia y nos permitieron recibirla en nuestra casa. Había roto todas las reglas de la casa. Actuaba muy rebelde y estaba muy molesto con ella. Quería darle una patada con amor cristiano y decir, mira, si te vas a quedar aquí, necesitas seguir las reglas. Y antes de que lo hiciera, escribí y le pregunté al Señor, ella es muy insegura. ¿En serio? Y él dijo, sí, quiero que la ames incondicionalmente. Y dije, ¿en serio? Porque yo iba a amarla con condiciones. Estas son mis reglas. Ibas a hacer exactamente lo opuesto a lo que Dios sabía que era la llave para su corazón. Sí, porque estaba viendo la fachada externa de su rebelión. Dios veía el corazón herido y la inseguridad. Y dijo, ministra su corazón, no su fachada externa. Y él hizo que ministrara a su verdadero ser. Me hizo ser un mejor padre. Al instante mejoraron mis relaciones interpersonales con todo el mundo. Ya veo. ¿Cómo te cambió en tu ministerio? Bueno, en mi ministerio aprendí que podía predicar del fluir, que podía aconsejar del fluir, que podía enseñar del fluir. Y el Señor dijo, Mark, tu estilo de enseñanza será transformado. Disculpa, estás usando el término fluir. ¿Qué significa? Fluir es una de las 4 claves que Dios me enseñó esa mañana. Dijo que su voz suena como pensamientos fluidos y visiones que vienen como imágenes fluidas. Y el verso de la Escritura lo respalda. Jesús dijo, desde su interior fluirán ríos de agua viva. Habló en el Espíritu. Cuando queremos entonarnos con el Espíritu Santo, lo percibimos como un flujo. Palabras que fluyen, los pensamientos que fluyen, es su voz. También las visiones, las imágenes de su visión. No sabía eso porque no tenía una teología para fluir. Así que comencé a hablar del fluir, comencé a pensar en el fluir, comencé a aconsejar del fluir. ¿Cómo cambiaron tus mensajes como resultado? Bueno, son más divertidos y amorosos y menos rígidos, menos control, menos ley. En lugar de aquí hay un verso de la Biblia, si no lo guardas te pegaré y te golpearé con un látigo. Noté que Jesús no hacía eso conmigo, no, él nunca. Y le pregunté, ¿no quieres pegarme por haber pecado aquí? Y él decía, no, está cubierto por la sangre. Está bien, es un error de curva de aprendizaje, no te preocupes. Todo está bien. Y como me trataba así, comencé a predicar así. Y sí, cometemos errores. Está bien, es la curva de aprendizaje. Y ya no prediqué una ley dura después. Hay una ley, intenta seguirla. Prediqué quién es Jesús dentro de ti, a aprender a vivir de acuerdo a Él y a fluir dentro y fuera. Thor Birkler es que sonríe mucho, se ríe mucho. Siempre ha sido así. No, yo era muy cuadrado, muy sobrio y muy controlador. Y cuando comencé a escribir y a usar la visión, vi a Jesús. Él está riendo siempre. Y dije, Señor, ¿sabes? Soy muy estresado. Y dijo, Mark, relájate. Tengo todo bajo control, está bien.
Él me enseñó a reír. Bueno, de hecho lo he escuchado desde un punto de vista médico. Reír libera químicos del cuerpo y te sana. Es absolutamente sanador y como cristianos necesitamos reír. Un corazón alegre es como buena medicina, sana nuestros cuerpos. Él quiere que estemos sanos, Él nos lleva a la risa. De acuerdo. Dime de nuevo lo que Jesús te dijo y luego las 4 claves sobrenaturales que te llegaron del cielo para escuchar la voz de Dios. Y por cierto, ¿esto es algo para todos o solo es para personas especiales como tú? Tú eres ministro. Esto es para todo el mundo, sí. Lo he enseñado a niños desde 5 años hasta gente de 92. Todos han oído la voz de Dios. Si usan estas 4 claves, se los garantizo que en verdad escucharán la voz de Dios. Ha funcionado por 35 años en todo el mundo, en todos los continentes donde lo he enseñado. Dime lo que Dios te dijo y cuáles son las 4 claves. De acuerdo, el Señor me dijo, te enseñaré a oír mi voz y me llevó a Habacuc 2, 1 y 2. Habacuc es un profeta que escucha la voz de Dios. Así que es lo que lo hace un profeta. Es lo que hace un profeta. Y también dijo, sobre mi guarda estaré, que significa un lugar tranquilo para estar a solas con Dios. Y creo que todos sabemos que es importante. Muy bien. Así me tranquilizo y luego Habacuc dijo, y es la clave número 1, tranquilízate con música suave. Es buena estrategia. El rey David usaba la música suave de fondo todo el tiempo, solo música hermosa de adoración. Es una gran forma de tranquilizar, importante en la oración. Y usa los ojos de tu corazón. Y deberías orar sobre ellos como Pablo oró. Pido que les sean iluminados los ojos del corazón. Y deberías fijarlos en Jesús, ver a Jesús ahí presente contigo. Espera un segundo, esto suena a visualización, que es un concepto de la nueva era. Sí, exacto, y también podría ser un concepto bíblico. Dame una escritura. Bueno, veamos Hechos 2:25. David dice, veía al Señor siempre delante de mí, en mi presencia. Está a mi diestra y no seré conmovido. Y en Salmos 16:8, donde él cita este verso, dice, he puesto al Señor a mi diestra. Eso significa que tomó la decisión de imaginar al Señor justo ahí. Y no porque la nueva era copie cosas bíblicas significa que debemos desecharlas porque ellos las usan mal. Bueno, el hecho de que lo copiaran significa que es digno de copiarse. No copias billetes de $1, solo copias los de 20 y de 50. No desecho nada que haya sido copiado. Encuentro cuál es su valor real. Hagámoslo. Decimos, una imagen vale más que 1000 palabras. Tal vez si veo a Jesús junto a mí, tendrá 1000 veces más poder de impactar mi vida que el solo pensar que está junto a mí. Y voy a cambiar mi teología a imágenes... Tengo que preguntarte, ¿cómo se ve Jesús cuando lo visualizas? Bueno, para mí, tiene un manto blanco largo, tiene sandalias en los pies, un rostro muy amable, amoroso, ojos que brillan, una gran sonrisa. Es lo que veo normalmente y... Cuando comencé a ver esta visión, solo veía de los hombros para abajo. Iba a preguntarte eso porque muchas personas nunca han tenido una visión de Jesús. De hecho, la mayoría de los creyentes nunca, así que comenzaste sin ver su cara. Así es. Y después, en una semana o 2, comencé a ver sus ojos brillando y la gran sonrisa en sus labios. Y otras personas dicen lo mismo, comienzan a ver los hombros para abajo y cuando entras a la intimidad y usas los ojos de tu corazón a propósito, más aparece. Y entre más intensamente miras, más ves también. Y, ¿sabes? Lo definimos como imaginación divina. Decimos, imaginación divina es imaginar las cosas que Dios dice que son. No temo a la imaginación divina, tengo una definición para ella. Si Dios dice que Jesús está conmigo, puedo imaginarlo. Y luego puedo hacer más que eso y decir, Espíritu Santo, toma esta escena, hazla viva para que sea más que imaginación divina. Déjame entrar a una visión fluida. Y al liberarla, entro a la visión fluida y luego paso de una imaginación divina a una visión. Y lo hago siempre. Y todos los que escuchan pueden hacerlo todos los días de su vida y pueden ver visiones siempre. Ahora, Mark habla sobre algo que me intriga mucho porque he oído a muchas personas hablar de esto, y es que él puede ir a la sala del trono de Dios por sabiduría divina. ¿Qué te parecería tener sabiduría divina en algunas de las cosas que suceden en tu vida ahora? Háblame de entrar a la sala del trono. Bueno, un profeta me dijo, ¿por qué no le preguntas al Señor dónde quiere verte? Acepté y dije, Señor, ¿dónde nos reunimos? Dijo, me gustaría verte en el cielo. ¿Por qué? Él dijo, porque yo vivo ahí. Y dije, claro, quieres mostrarme tu casa, ¿no?
Y es cuestión de seleccionar una imagen diferente. En lugar de que yo decida imaginar a Jesús en el mar de Galilea, decidí imaginarlo en el cielo y yo con él ahí porque estoy en el cielo. Y tú también. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Es verdad, las Escrituras dicen que estamos en 2 lugares a la vez. Estamos aquí y de acuerdo a Efesios, estamos allá. Exactamente, exactamente. Y puedo pensar que estoy sentado con él o puedo verme sentado con él. Si está bien pensarlo, está bien verlo. Háblame sobre eso, porque en verdad me relaciono a esto. Ver las cosas que vienen en esta tierra ahora, solo de escuchar las noticias a diario. Podrías convertirte en una persona muy negativa. Y esto es lo que le pasó a Mark. ¿Qué hiciste al respecto? Estaba viendo Washington, D.C. en los ojos de mi mente. Y decía, no me gusta lo que veo. Veo mucha maldad y comportamiento inapropiado. No tienes que decirnos, todos vemos lo mismo. Estaba muy enojado con lo que vi y tenía temor y pensé, esos no son dones del Espíritu Santo, no son frutos del Espíritu Santo, hay algo malo. Y dije, Señor, ¿qué está mal? Y él dijo, estás viendo Washington D.C., no me ves a mí. Dije, tienes razón, solo veo políticos. Dijo, no estás viendo la verdad, porque la verdad es que estoy en todas partes. Y dije, oh sí, mencionaste eso en la Biblia, ¿verdad? Y obviamente veía la imagen que contenía un engaño, que es que Jesús no está ahí. La deseché y conseguí una imagen que contenía la verdad. Y dije, Jesús, ¿dónde estás en Washington? Enseguida busqué una visión y en mi mente flotó la imagen de Jesús sentado en un trono sobre Washington, D.C. Su manto holgado cubría el Congreso y la Casa Blanca. Su gloria escurría hacia el Congreso y la Casa Blanca. Su gloria escurría hacia el Congreso y la Casa Blanca y me dijo en mi corazón, Mark, yo mando en Washington, D.C. Me gusta esa imagen. Cuando volvamos obtendremos el resto de las claves sobrenaturales. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre mencionado en Efesios 2:15, una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis. Claves sobrenaturales para escuchar la voz de Dios. Díganme, ¿han visto a un pastor levantarse y dar profecía o a un evangelista levantarse y decir palabras de conocimiento y dices, oh, vaya, me gustaría escuchar a ese Dios? Si las personas usan estas claves sobrenaturales, ¿sí?, pueden fluir en los dones del Espíritu. Sí. También una persona ordinaria. Sí, claro que sí, es increíblemente simple. No es cristianismo si hacemos esto más difícil de lo que un niño entiende. Cuando la señora te está viendo en el supermercado y dices, Señor Jesús, sé que estás junto a esa señora y me imagino al Señor al lado de ella. ¿Qué quieres decirle a esta señora ahora? Pasas a fluir y el pensamiento que fluye y te llega, compártelo. Una palabra de ánimo, una palabra de amor, una palabra de vida. El pensamiento que fluye viene y lo hablas. Pero ¿cuál es la diferencia entre tus pensamientos y el pensamiento que fluye? Explica Bueno, mis eso. propios pensamientos están conectados, son analíticos, son cognitivos. Digo, 2 más 2 sé que son 4. Ese es el pensamiento lineal conectado. El de fluir
No lo construyo yo mismo, solo viene con vida propia y viene del Espíritu Santo y se alinea con los nombres de Jesús. Es admirable, consejero, es vida, es... Entonces me estás diciendo que no tienes que pensar para que ese flujo ocurra. No, cuando tú piensas, lo cortas. De acuerdo, eso nos lleva a la cuarta clave, escribirlo. ¿A qué te refieres? Escribir es lo que dijo Dios a Habacuc. Escribe la visión. Tomas un lápiz y lo escribes. Uso mi teclado y digo, Señor, ¿qué quieres decirme? Luego cambio al fluir y cuando el fluir llega, lo escribo en la computadora o en el papel. ¿Por qué te molestas en escribir? ¿Por qué no solo lo recuerdas? Porque si escribes, puedes escribir en fe por 5, 10 o 15 minutos. Y Dios me habla por 15 minutos y yo consigo una página o dos. No tengo que evaluarlo ahora porque voy a escribir en fe. Sé que lo evaluaré luego cuando lo tenga escrito todo. ¿Cómo lo evalúas? Lo evalúo asegurándome que sea compatible con las Escrituras. Y me aseguro que se alinee con los nombres de Jesús y los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu y no los nombres de Satanás y los frutos de Satanás, ¿sí? No puedo ser acusador, negativo, destructivo o robar. Así que, bueno... ¿Con quién se alinea? La Biblia dice, en la boca de 2 o 3 testigos todo rema se confirma, así que se lo envío a mi esposa y a otras personas y digo, ¿crees en tu corazón que viene de Dios? Y si dicen que sí, lo acepto en ese momento. Dime de alguien que haya usado esas 4 claves sobrenaturales y comenzó a operar en un don del Espíritu. Dime de alguna persona. Bueno, hay una señora que se llama Tara y ella se ha convertido en una tremenda blogger donde puede ver visiones impresionantes, ¿sabes? Más allá de las visiones que yo veo, más precisas, con más detalle. Y ella las escribe en su blog y abre todo ese ministerio de ver en el espíritu. Otras personas tienen sueños, la habilidad de soñar. Y he tenido personas que dicen que todos los dones del espíritu se vuelven vivos en ellos una vez que aprendieron a entrar al flujo y a escuchar la voz de Dios. Dijiste algo muy profundo para mí. Sobre que en lo que te enfocas, crece. Explícame eso. Es una palabra rema que Dios me dio hace muchos años. Dijo, Mark, en lo que fijes los ojos crecerá en ti, y en lo que crezca en ti te volverás. Y en ese punto de mi vida fijé los ojos en mi pecado y dije, Mark, eres un miserable pecador. Y el pecado creció dentro de mí y me volví más pecaminoso. Y luego, para superarlo, fijé mis ojos en la ley bíblica y el legalismo creció en mí y me volví un legalista. Pero él dijo, fija tus ojos en Jesús. Hebreos 12, 1 y 2. Deja que Jesús crezca dentro de ti y vuélvete como Cristo. Así que ese año me enfoqué en permanecer en Cristo, veía a Jesús conmigo siempre, y me di cuenta al final del año que el pecado con el que luché toda mi vida se desvaneció como resultado de dejar que Jesús creciera dentro de mí. Muy bien, quiero que fluyas ahora y ores una oración sobrenatural de impartición para aquellos que están viendo. Sí, seguro. Voy a orar por ti ahora. Padre, libero a los que están viendo, que tienen el corazón abierto. Imparto a ellos ahora la fe que Dios me ha dado para creer que hay un río dentro, que es un río de Dios que fluye. Dales pensamientos que fluyen y visiones que fluyen, la voz de Dios y la visión de Dios. Imparto fe a tu corazón ahora y digo, fe, levántate. Fe, levántate. Fe, levántate. Quiero que pongan la mano hacia acá y digan... Recibo el don de fe y elijo creer que el río dentro de mí y el fluir en mí es el río de Dios, como la Biblia lo declara. Y al hacer tu declaración, caminarás en ese río y vivirás en ese río, y Dios recibirá la gloria. Y claro, la clave principal antes de activar esas otras 4 claves es conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que tú puedas conocerlo. Quiero que hagas lo que la Biblia dice. Repite esta oración en voz alta porque la Biblia lo dice. Si confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, serás salvado. Di, querido Dios, en voz alta. Querido Dios, soy un pecador. Por favor, perdóname. Creo que la sangre de Jesús lava mis pecados. Y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, confiadamente proclamo a Jesús como mi Mesías y Señor. Jesús vive dentro de mí. Sé mi Señor. Amén. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta.
por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre mencionado en Efesios 2:15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir En tus sueños, mi invitada totalmente desmitifica el entendimiento de los sueños. Ella enseña cómo recordar tus sueños y cómo entenderlos. Y 1/3 de tu vida no será desperdiciado en sueños vanos. Tú sabrás la verdad a través de tus sueños. Debo decirte, soy una persona muy pragmática y por eso yo tengo mis sueños, he tenido sueños literales, pero solo pocos, puedo contarlos con una mano. Sin embargo, todos son simbólicos y nunca sé exactamente qué son y por ser el tipo de persona que soy, los he desechado todos. Laura, ¿por qué Dios no lo hace fácil y nos da sueños literales? ¿Sabes qué? Tienes razón, muchas veces Él lo hace. Pero Jesús habló en parábolas, y Él Sí. aún habla en parábolas ahora. Pero yo digo que la razón de que lo haga es porque debes aplicar la fe. Cuando Él te muestra algo, requiere que tú lo busques, requiere que ores y que descifres la interpretación o veas a alguien que lo interprete, y debes aplicar tu fe y eso complace al Señor. Bueno, ¿sabes qué? Dijiste la palabra operativa clave. Complace al Señor que apliques tu fe. Y yo estaba, veamos la palabra hebrea, un poco meshuga, un poco loco por desperdiciar la dirección que Dios me da. No lo haré nunca más. Y me dijiste algo anoche sobre lo que he pensado desde entonces, Laura. Y es que te has levantado de noche y abriste los ojos y viste a alguien protegiéndote justo en tu recámara. Dime sobre eso. Sí, he visto a alguien 2 veces a los pies de mi cama y una vez a mi derecha donde solo se inclinaba para tocarme así. Y he visto ángeles en el pasado, pero era un brillo de luz o de otras formas sobre personas alrededor, en una situación donde la protección era necesaria. Pero este solo es un hombre, y te digo, estaba ahí como tú estás aquí, cuidándome. Pero ahora también, me provocas celos. Yo quiero No. un ángel sobre mi cama. ¿Qué tal tú? ¿sabes qué? Seguido oro para que las personas lo reciban. No quiero que el mío deje mi cama, pero quiero que el Señor envíe alguno, porque creo que también pueden darnos un dulce descanso. Dios dice en Salmo 127:2 que Él concede sueño a sus amados, pero no es algo tan automático. Dices, no estoy durmiendo, soy su amado. Pero hay una guerra durante ese tercio de tu día. El enemigo quiere darnos falta de sueño, apnea, insomnio. Él hace eso para que no descansemos. Así no tendremos la oportunidad de oír a Dios en ese tiempo del día como podríamos. ¿Y cómo te metiste en esto de entender los sueños? Vamos, porque te has vuelto una experta. ¿Cómo? ¿Cuál fue el núcleo para comenzar? Bien, te diré. Hace 20 años daba clases para oír la voz de Dios. Y me di cuenta que las personas estaban menos dispuestas a decir, tuve una palabra del Señor o tengo una profecía para ti, que decir, tuve un sueño anoche, déjame decirte qué significa o qué crees que significa. Y así comencé a enseñar y
a explorar las escrituras en lo que dicen los sueños. Así comenzó. Y luego cambié el nombre de la clase a Viendo la Voz de Dios. Y lo que me pasó personalmente durante ese tiempo, y eso fue hace 15 años, aún enseñaba la clase para oír, pasé por una sequía auditiva. Así la llamo, estaba espiritualmente sorda. Mi esposo había dejado un trabajo lucrativo en la industria musical y teníamos 5 hijos en ese momento. Y luego tuve al 6º en el Inter y en realidad eran tiempos, debíamos oír al Señor para avanzar. Y no escuchaba nada y luego una noche finalmente oí esta frase. Y decía 5 días. Y pensé, ¿qué tienen que ver 5 días con esto? Y el Señor derramó todo sobre mí a la vez, y me refiero a la vez. Te vas a ir conmigo 5 días y vas a leer la Biblia en 5 días. Y te dejaré hacerme esa pregunta. ¿Es Dios alguna vez silencioso? Porque estaba de luto, estaba oyendo y viendo esos libros en las librerías cristianas. Cuando Dios guarda silencio. Y yo no podía llegar al punto de pensar. Pero, ¿sabes? Mi Dios es silencioso, como si tuviera un botón de silencio. No pensé que podía hacer eso. Así que el Señor me envió a la cabaña de oración de mi padre. Fui y en 5 días, con un horario muy estricto de lectura, estuve de 12 a 15 horas al día, leyendo la Biblia entera. No paré para masticar el griego o el hebreo o todo lo demás, solo hice esa pregunta. Y Sid, no encontré un verso en las Escrituras que dijera que Dios es silencioso. Encontré escrituras así. Si guardas maldad en el corazón, no me escucharás. Pero llegar a esa conclusión pensé, bien, entonces no es la boca de Dios, son mis oídos. Y es cuando Job 33 entró en juego para mí. Dios comenzó a circunvalar mis oídos y vació visiones y sueños. Y Job 33 dice, Dios nos habla de una u otra manera, pero el hombre no lo entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando visión de Dios que no duerme. El cuerpo y la mente duermen en la noche, pero el espíritu está despierto, y la persona dice en el día, soy agnóstica. ¿Cierto? Escucha, se van a la cama en la noche y su espíritu es del Señor. El enemigo no quiere que ellos duerman. El insomnio y otros desórdenes del sueño, en realidad... Pero lo que Laura me dijo, y esto es tan emocionante, es que cuando tiene amigos que no son creyentes, agnósticos, ateos, de otra religión, ella tiene una audiencia cautiva para orar por ellos mientras duermen, porque la Biblia dice que Dios jamás duerme ni se adormece, y el espíritu humano ni duerme ni Así se adormece. Pero dime un poco de lo que aprendiste sobre el insomnio. Sí. Bueno, hay 40 millones de personas en el mundo que luchan con el insomnio. Crónicamente, otros 20 millones solo lo tienen periódicamente. Siempre hay veces en que cada uno de nosotros no podemos dormir. Pero sí creo que es el ataque del enemigo que viene en contra en ese periodo del día. Oye, la luna y las estrellas en la noche no fueron un pensamiento tardío cuando el Señor los creó. Es un tiempo sagrado. Y es un tiempo para que puedas recibir información del Señor cuando tu mente ocupada está apagada. Y una vez me senté en un avión junto a una persona que gustaba de Sigmund Freud. Y tenían varios psicólogos en su familia y Freud era judío de nacimiento y ateo por elección. Desafortunadamente. Cierto, pero ¿puedes imaginar tener esas raíces e ignorarlas? Pero todas sus ideas sobre sus sueños eran psicológicas. ¿Sabes? Es mucho más que eso. Podemos recibir del Señor en nuestro espíritu al dormir. Y sí, el enemigo no quiere que durmamos. Y es el punto en el que me emociona orar por las personas. Y tú, de hecho, tuviste un sueño antes de que mi staff te llamara, que te dijo lo que iba a pasar. Estoy tan agradecida. Me desperté una mañana. Fue como soñar despierta. Y sí, hubo un sueño y vi un... Discúlpame, ¿qué es soñar despierta? Bueno, exactamente como suena. Te despiertas justo al con despertar. El sueño. Sí, puede ser a medianoche, cuando el sueño te despierta. Ya veo. Este fue en la mañana y vi una mano. Tocaba una puerta. Y no era mi mano, era una mano tocando mi puerta. Y eso fue todo. Y hoy la oportunidad toca. Así que esperé. La mañana anterior tuve un sueño en el que estaba grande y embarazada y tenía 6 hijos. Así que fue una analogía de eso. El Señor sabía que yo entendería. Estaba esperando. Esperas cuando estás embarazada. Y puse esas 2 cosas juntas en la mente y pensé, algo grande
está por tocar a mi puerta. Estoy llena. Y aquí viene la oportunidad para que dé a luz. Y horas después recibimos el mail de tu productor ejecutivo. Y sabes que es emocionante tener este tipo de conocimiento antes de que pase que Dios en verdad toca a tu puerta, pero también puedes tener lo que explicas como sueños de aviso. Explícame un poco más. ¿Puedo darte un ejemplo de uno? Por Porque favor. como que se explican solos, pero amo este ejemplo. Es como soñar despierta. Y a sueños como estos es difícil soltarlos. Me desperté una mañana, era un domingo en la mañana, y me vi de pie frente a mi iglesia. Mi esposo y yo pastoreamos una iglesia en Nashville State Gate. Y había un martillo de demolición y venía contra la iglesia. Y estoy parada entre los dos. Y lo veía venir a mí. Y desperté. Y supe ¿Y que era eso es muy peligro inminente. perturbador? ¿O lo fue? No solo porque lo veía venir contra mi iglesia, pero venía directo a la cara a una velocidad rápida. Y me levanté, salí de la cama y supe que el equipo de oración matutina, los intercesores del preservicio, estarían orando. Y así que irrumpí ahí como ciclón sin aviso. Reuní a todos los ancianos que encontré, reuní a todos los pastores, el pastor de música, todos. Y dije, oigan, hay algo que está por pasar. No estoy segura, pero si oramos por esto, creo que podemos impedirlo. Y más adelante en la semana, tuvimos a dos de las familias claves. Una contienda se desató entre ellos que pudo ser divisoria, pudo dividir la iglesia. Pero como ya habíamos orado, habíamos derretido la situación con oraciones, nos preparamos para aclarar los horarios de ser necesario. Y lo hicimos, tuvimos reuniones de mediación. Y verás, el amor ganó, la oración ganó, Sí. se quedaron. Si no hubieras tenido ese sueño de aviso, Exactamente. ¿qué habría pasado entonces? Exactamente. Bueno, ¿quién sabe? Pues el enemigo, él atacaba a más que la familia, atacaba a la iglesia. Estas eran dos familias claves. Y así, verás, dije que es como esos DVDs que ves, tienes el final alternativo, puedes elegir el final que quieras. ¿Cierto? Eso para mí es un sueño de aviso. No es fijo, no está en piedra. Muchas personas lo toman por pesadillas. Porque en realidad es información, es como espionaje dada a ti por Dios para orar y cambiar la situación. Sabes, las personas no ven eso, ven un sueño de aviso y dicen, ¡ay, no, algo malo va a Cierto. pasar! ¡Ay, no, debes orar para que algo malo no pase! Laura, has investigado 1000 símbolos, por así decirlo, de la Biblia. Cuando hiciste esto, ¿qué descubriste en cuanto a abrir tu entendimiento a los sueños? Fue tan importante. Fue difícil escribir un diccionario. No estaba segura de que estaba, ya sabes, enfrentando al principio. Pero lo hice porque quería que las personas pudieran entender lo que sueñan. Y no solo apoyarse en, ay, por Dios, los sitios web seculares que hay o la interpretación de libros de la nueva era sobre símbolos. Entré a un sitio web secular una vez y soñé eso. Vi que si